Tiempo de libros. Presenta Antonio Lozano. ¿Eres amigo de los libros? ¿Los conoces solo de vista o todavía no has descubierto que te encanta leer? Sea como sea, pasa y danos una oportunidad, porque ahora en el 91.3 de la FM, en ripolletradio.cat y en tempsdelllibres.cat empieza Temps de Llibres, Tiempo de Libros, el programa que hace que te entren ganas de leerte encima. Es viernes y el cuerpo lo sabe, y también lo sabemos los del Temps de Llibres, y por eso, antes de que te vayas de fin de semana, te hemos preparado un programa muy chulo y muy especial. Para empezar, tendremos como siempre a nuestro crítico experto, Julio Pérez, el propietario de La Libre, que hoy nos va a hablar de un libro increíble. Después hablaremos con la escritora María Uruña de muchas cosas, pero sobre todo de su última novela, El albatros negro. Y cerraremos con nuestro experto en curiosidades, el único hombre del planeta que tiene licencia para curiosear. Él es Alfred López y nos va a traer un montón de datos curiosos. Como siempre, a los mandos de la nave están Jordi Puy y Sergi Requena, la voz la pone quien te habla, Antonio Lozano, y el motor lo arrancamos ya, así que empezamos un nuevo Temps de Llibres, Tiempo de Libros. En Temps de Llibres, Tiempo de Libros, Sopa de Letras. Ken Kesey fue un gurú contracultural que a finales de los años 60 y con algunos compinches recorrió los USA de costa a costa montado en un pintarrajeado autobús para exaltar las bondades del LSD. Con ese viaje pretendían captar adeptos para la causa en todo el país, pero obviando su sospechoso rollo mesiánico y mansoniano, también es el autor de Alguien voló sobre el nido del cuco, uno de los mayores bramidos literarios a favor de la libertad individual que se recuerdan. Kesey gestó su novela durante sus frecuentes visitas a aquel afamado hospital para veteranos de Menlo Park, que ensayaba con sustancias alucinógenas en lo que luego resultaría un programa encubierto de la CIA para la manipulación mental. No sé si han oído hablar de COINTELPRO. Es una lástima que ya no estemos en Halloween, porque la historia da mucho miedo. Hablaremos del tema cuando toque desgranar el maravilloso ensayo de Javier Márquez Sánchez, Las sombras del poder en 35 milímetros. Ahora volvamos a Kesey, que es el que nos interesa. Un tipo de chalada lucidez enamorado de los flashes de colores que veía durante sus inmersiones lisérgicas y que fueron la principal fuente de inspiración para escribir una alegoría que atacara la férrea rigidez de las estructuras de poder. El viejo jefe Escoba, un indio mestizo interno en una institución mental y aparentemente, nótense las comillas, sordomudo, nos explicará la historia de Randall McMurphy, individuo optimista, vital y rebelde que ingresa en el hospital fingiendo una locura que ha conseguido alejarlo de la cárcel. El ruidoso carisma de McMurphy no tardará en enamorar al resto de sus compañeros, pero tampoco en chocar con la dura disciplina impuesta por la enfermera Ratchet, la jefa del pabellón, que asiste alarmada al menoscabo de su autoridad debido a las constantes provocaciones del díscolo paciente. La escala de ofensas al orden establecido se hace insoportable para Ratchet, que tras la desgracia acaecida durante uno de los ejercicios libertarios de McMurphy, acabará tomando una decisión radical que devolverá a la institución a su originario statu quo. Entre el cúmulo de personajes cuya estropeada condición vuelve inolvidables, destacan los dos protagonistas, radicalmente antagónicos. McMurphy es un cabraloca idealista dispuesto a volver el orden del revés como si fuera un calcetín. Ratchet es una mujer fría y metódica, abrumada por su falta de costumbre a ser cuestionada. A la larga, el choque de trenes resulta inevitable. Y aunque la gente con la que hablo tiende a apuntar los dardos de su antipatía hacia la jefa del pabellón, hoy voy a romper una lanza por ella, quizá influenciado por la triste mirada de Louise Fletcher, la actriz que recreó magistralmente a la maquinal enfermera en la película de Milos Forman y que no logro separar del personaje cada vez que vuelvo a la novela. No olvidemos que la historia la cuenta el jefe Escoba, interno y amigo de McMurphy. Como lector me gustaría conocer la versión de Ratchet.
La enfermera jefa despierta en mí una ternura inmensa, pues la siento una víctima más de la cruel maquinaria que defiende con tanto encono. Un ente sin vida privada, dedicada equivocadamente o no a sus pacientes, tanto o más subyugada por el sistema que se empeña en conservar. Ratched sabe que fuera de ese hospital no es nadie, que si se deja comer el terreno que McMurphy devora, acabará volviéndose transparente. A menudo fantaseo con ella, lo reconozco. La imagino llegando a un piso aséptico después del trabajo, amueblado de forma frugal, y llorando sentada en un pub con una copa de vino vacía a sus pies. Una mujer muy triste, y tal vez muy válida y merecedora de una vida mejor. Mucho cuidado al juzgar a los carceleros. Ellos también son una pieza necesaria para el sistema, garantes de la tramoya que los utiliza hasta que deja de necesitarlos. Meros números. Por eso, porque yo también soy un número, amo a Ratched, amo a McMurphy y amo a Alguien voló sobre el nido del cuco. Muy atentos a lo que sucederá en La Libre el próximo viernes 28 de noviembre, porque nos visitará Albert Galera, crítico y director de la revista Dirigido por y gestor de algunos conocidos festivales de cine, para presentar su ensayo Medication Time sobre la película de Forman. Finalizada la presentación, proyectaremos Alguien voló sobre el nido del cuco para celebrar su 50 aniversario. Y una vez más, en una sección literaria, hablo de cine. Y es que estoy disociado. Tiempo de libros, la entrevista. Y ahora recibimos en nuestros estudios, de manera telefónica, eso sí, que nos separan unos cuantos kilómetros, a una escritora que la conoces seguro. Te hablo de una autora que es capaz de mezclar ciencia, historia, misterio, para tejer unas novelas increíbles que ya han atrapado a más de 1 millón de lectores, que tiene en su currículum literario varias novelas, entre las que destacan pues, los 6 títulos de la serie del Puerto Escondido, también la novela histórica El bosque de los 4 vientos y El albatros negro, que es la novela que nos viene a presentar hoy. Seguro que ya sabes, y si no te lo digo yo, que te estoy hablando de María Oruña. María, buenas tardes, bienvenida y sobre todo muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo de libros. Hola, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros. Un placer recibirte. Durante este ratito hablaremos de muchas cosas, del albatros negro, como te decía, que además es una novela que a mí me ha enganchado desde la primera página, que me ha encantado y que me ha acabado de ganar para siempre, forever and ever, cuando haces ese guiño al Doctor Who. Ah. ¿Eres seguidora del Doctor Who? Sí, bueno, yo cuando era pequeña pues me alucinaba, ¿no? Esto de los viajes en el tiempo, el cambiar las perspectivas, aunque tengo que decir que a los lectores también le ha gustado mucho, además de eso, el guiño a los Goonies, también. Porque tengo muchos mensajes en ese sentido. ¿Cuál es tu doctor favorito? Yo es que soy muy fan del Doctor Who. ¿Cuál es tu doctor favorito? Bueno, yo creo que no me acuerdo cómo se llamaba, el de pelo rizo. En fin, bueno, yo no me acuerdo de los nombres, pero sí sé que lo veía de pequeña y me alucinaba, vamos. El que, bueno, yo es que ya voy a cumplir 50, pues el que cuadraba cuando yo tenía 14 añitos o 13. Hablaremos con más detalle, no del Doctor Who, pero sí del albatros negro, pero conozcamos un poquito mejor quién es nuestra invitada, nada, con un par de datos biográficos. María Oruña nace en Vigo, ya se ha avanzado un poquito. Yo normalmente el año no acostumbro a decirlo, sí que acostumbro a decir porque fue el mismo año en que Anne Rice, por ejemplo, publicaba su famosísima entrevista con el vampiro, que Isaac Asimov nos sorprendía con El hombre bicentenario, o que Frank Herbert nos regalaba la tercera entrega de Dune para los que no sabemos inglés como yo, que eran los hijos de Dune. Esto de las generaciones que está tan de moda ahora, María, esto de que si eres boomer, X, lo que sea, ¿lo controlas? ¿Sabes a qué generación perteneces? Bueno, yo no sé, soy como una generación un poco perdida, pero sí sé que mi sobrino me llama boomer, yo me meto con él todo lo que puedo y más. Lo que pasa que, claro, es complicado y después, claro, mi hijo se ha contagiado y al final es como... la generación actual sí sé que es bastante burlona y yo soy un poco la generación X, ahí perdida. Oye, ¿cómo era la María Oruña niña? ¿Qué recuerdos guardas de tu infancia? Pues mira, yo era como discreta en el sentido de que me gustaba mucho observar y no ser observada. O sea, no me interesaba nada llamar la atención. Pero sí que también era como muy aventurera, me interesaba muchísimo todo lo que tuviese que ver con la historia, con los viajes, ya desde muy pequeñita. Y eso que mi familia
no viajaba. Yo la primera vez que cogí un avión, bueno, yo ya trabajaba como abogada, imagínate. Era otra época, ¿no? Y me fascinaba muchísimo, no sé por qué, el Antiguo Egipto, todo lo que fuesen misterios y leyendas. Luego mis intereses fueron cambiando, pero también me gustaba mucho leer y escribir, ya de pequeñita. ¿Y esa niña que soñaba con ser de mayor? Pues yo lo que siempre quise ser fue periodista de investigación / corresponsal de guerra. Wow. Recuerdo que tenía como 8 añitos o así y estábamos viendo en el telediario pues un periodista con las bombas detrás, con todo eso, en un sitio de bélico, no recuerdo cuál, y se lo dije a mis padres, yo quiero hacer eso. Y se quedaron un poco como wow. Y luego al final la vida me fue llevando por otros caminos y terminé de abogada, pero bueno. Exacto, y estudiaste de hecho. Bueno, sin embargo, pese a lo que uno podría pensar leyendo tu obra, no te tiraste por la rama penal, ¿no? Pues no, porque ¿sabes qué pasa? Que yo cuando terminé la carrera ya había comprado con mi novio una casita, ya teníamos que pagar facturas, entonces ¿de qué había trabajo? Pues para bancos. Claro, yo me había imaginado siendo Perry Mason, diciendo protesto señoría y vamos a salvar a la humanidad y vamos a castigar a los malos, y al final me vi, pues ya ves, trabajando para bancos y haciendo contratos para empresas, porque eso es lo que me solucionaba la papeleta en ese momento. Sí, es lo que pasa cuando hay que pagar facturas, ¿no? Claro, como todo el mundo. Y tu primera novela, bueno, de hecho sí que está algo relacionada quizás con el tema con el tema laboral más que otra cosa, que es La mano del arquero, que la autopublicaste. Bueno, empezaste como muchos autores, autopublicando, ¿no? Sí, pero bueno, fue una cosa, no es exactamente una novela, es más bien como un ensayo sobre el tema del acoso laboral que novelicé para que fuera como más consumible, más tragable, sin lenguaje jurídico ni nada, con el tema de la maternidad y la conciliación. Yo también había sido madre y yo tenía muchos casos en el despacho. Yo era abogada laboralista, nosotros mismos, los abogados, sufríamos, ¿no? Toda clase de abusos un poco de poder en cuanto a horarios, en cuanto a un montón de cosas, y dije, ¿por qué no contarlo con la gente que lo viene aquí a consultar y no tiene ni idea de cómo funciona esto? Y lo hice pero sin ningún tipo de afán, o sea, no pensando que yo pudiera ser escritora, lo hice pues como para ayudar a la gente que pudiera tener ese problema, y ya te digo, autopublicado y regalado por asociaciones, con mi permiso, asociaciones de acoso laboral y de temas laborales, pues para que la gente pues pudiera amarrarse por ahí, ¿no? Y estuviste de abogada, creo que unos 10 años, hasta que decides hacer un Kit Kat, hacer un paro en tu carrera laboral. ¿Cómo es ese momento que decides, me tomo una pausa? Pues mira, realmente yo ya llevaba como 8 años de abogada cuando pues fui madre y dejé el bufete internacional en el que trabajaba. La historia es más larga, pero bueno, digamos que conciliar era absolutamente inviable. Yo trabajaba 10 horas al día, más bastantes sábados, era muy complicado. Y este problema, pues, universal, ¿no?, de la conciliación. Entonces decidí empezar a trabajar por mi cuenta desde mi casa. Y en efecto, pues eso hice, ¿no? Tenía mis casos, mis clientes, etcétera, y mi bebé. Escribí La mano del arquero, seguí trabajando como abogada y publiqué Puerto Escondido, sin pensar que se fuera a liar la tremendísima que se lió, hasta que llegó un momento, lo compaginé, el trabajo de abogada con el de escritora, que yo no me creía ni de lejos que fuera escritora. Yo pensaba, bueno, escribí una novela, a ver si la lee alguien, claro, y nada más. Pues y luego, claro, la cosa creció tanto que sí que progresivamente empecé a dejar casos, a no coger más casos, claro, digamos, y hasta que definitivamente pues pasó el tiempo y dije yo, mira, solo voy a hacer esto porque es lo que más tiempo me lleva, ya paga facturas, que es lo que te decía al principio, claro, ¿no? Que claro, yo no soy una persona normal y corriente, no puedo prestarme a un sueño así porque sí, porque yo tengo una vida que sostener, ¿no? Y un hijo en este caso. Entonces, bueno, pues fue algo progresivo, no hubo un día de estos que hay, no sé, se abre el cielo y me llega la luz del sol y digo,
pues ahora voy a ser escritora. No, hay que hacer las cosas con cabeciña, ¿no? Como Claro. decimos en Galicia. ¿Y cómo abre la primera novela, por decirlo de alguna manera, la autopublicas? ¿Cómo acaba Puerto Escondido en una editorial? Pues mira, eso fue largo, porque claro, yo escribí La mano del arquero, ya te digo, sin ningún afán de nada, era solo por echar una mano a quien tuviera problemas laborales y tal, y se ve, no sé qué pasó en mi cabeza, que dije yo, bueno, pues no, me gusta, no es complicado escribir, y yo tenía la baja maternal, que había decidido cogérmela en mi casa, y tenía todavía unos meses por delante. Y recuerdo que escribí Puerto Escondido con mi bebé en el regazo y pensé, bueno, esto sí que ya no es un ensayo, esto ya es una novela. ¿Qué se hace si la quieres publicar? Entonces miré en internet y encontré una web que era escritores.org, que decía un poco que lo que tenías que hacer era buscar un agente. Y eso hice. Yo creo que escribí a todos los agentes de España sin mandarles el libro, solamente la sinopsis. Y todos me rechazaban muy amablemente porque me decían, ¿tú quién eres? Y yo, nadie. ¿Qué currículum tienes? Ninguno. Y recuerdo que hubo incluso un agente que me dijo, esto que nos mandas, esta sinopsis, huele a bestseller, pero no tenemos capacidad para acoger a más autores y menos sin ningún tipo de referencia. Entonces, bueno, yo estuve así meses recibiendo negativas semanales, que se dice rápido, y estoy hablando de más de medio año en este sentido. Sí, tiene que hundir la moral un poco eso, ¿no? Sí, bueno, pero yo tenía el pálpito de que el material era bueno, porque yo cuando lo leía me enganchaba y yo ya sabía lo que iba a pasar. Claro. Entonces, creo que fue una de las últimas agentes que vio la sinopsis y me dijo, bueno, pásame 15 páginas. Y pasaron unas horas y me dijo, pásame 50. Guau. Y pasó una semana y me dijo, mira, están pujando por ti Penguin Random House y Planeta, ¿con cuál te quieres quedar? Y yo dije ¿cómo? Y me quedé así un poco, digo, pues, y miré el tipo de sello que eran cada una, el que más se ajustaba, porque en Penguin era negra y roja. Y dije yo no escribo negra, yo toda convencida de que yo no escribía novela negra. Y vi el otro que era Destino en Planeta y dije yo, bueno, pues este. Y tan pancha, seguía lo mío y pensé, bueno, pues ya me avisarán, ahora que firmo el contrato, el libro tardaba un año en salir. Dije, pues ya me avisarán, a ver si lo lee alguien, a ver si va bien. Error, porque al poco de que iba a salir la novela, me avisan de Barcelona que hay muchos periodistas que quieren hablar conmigo, que tengo que hacer viajes, y dije yo, pero ¿y esto? No era una cosa, o sea, yo estaba viviendo el sueño de muchos escritores de una manera absolutamente pasota y sin ser consciente de lo que me estaba sucediendo. Y yo, de hecho, hasta le dije a la jefa de prensa de la editorial, bueno, pero hablar vosotros con los periodistas, yo total, lo importante es el libro, ¿no? Claro. Yo no intereso, ¿por qué quieren hablar conmigo? Y luego ya me di cuenta, ¿no?, de que la rueda giraba de otra forma, y ya empezó la cosa a liarse un poco. Fíjate, bueno, yo iba a preguntar un poquito eso, ¿no? Si cuando escribiste Puerto Escondido ya tenías en mente que detrás habría una serie de libros, imagino que no, claro. Pues no, yo lo único que tenía en mente era que con suerte mi hijo, si no me tenía mucha manía cuando fuese adolescente o mayor, pues se animaría a leer algo que su madre había escrito cuando era bebé y lo tenía en el regazo, ¿no? Pero bueno, ya te digo, después la cosa fue un poco una revolución, pero fue progresiva, no fue de golpe, has vendido 300.000 libros de golpe, no, fue poco a poco, y bueno, yo fui modificando también mis circunstancias profesionales y vitales según iban avanzando los temas, ¿no? Que también el tema del poco a poco entiendo que es que estás como mejor cala en el lector, porque cuando es una venta así muy de boom, o ya eres una persona, como eres tú ahora, que tienes un nombre, o una persona que la conoces, si no hay una gran campaña de publicidad detrás, no se da ese boom, es el poco a poco, es el boca a oreja, y es que alguien lee ese libro le gusta y se lo recomienda a sus conocidos, a sus amigos. Sí, realmente yo soy, lo he dicho muchas veces, soy hija del boca a oreja. Claro. Fueron los propios lectores los que corrieron la voz de ¿habéis leído Puerto Escondido? Ya llegaba un momento en que tú estabas en el saco de o lo has leído o no. Exacto. Y entonces estabas como pendiente de ello, ¿no? Realmente, fíjate, la primera tirada de Puerto Escondido fueron 10.000 ejemplares, que ya para entonces era bien, para una desconocida por completo, pero la única promoción que hubo fue, en efecto, llevar a periodistas a la ubicación de donde estaba la trama, ¿no?, que era en Cantabria.
pero no había más. Ni siquiera cuando la gente acude a las librerías, a la Casa del Libro, al Corte Inglés, ve que hay islas, ¿no?, en las que ves un montón de libros. Nada, no había nada de eso. Creo que como mucho en algunas librerías había un pequeño cartón tamaño folio para poner encima de los libros para que los viera alguien. Entonces, sí que esto lo digo porque muchas veces recibo emails de gente que quiere escribir y tal, me dicen, bueno, tú es que tienes muy buena promoción, y entonces, no, a ver, espera, hemos empezado todos, o muchos, o casi todos, los que escribimos de verdad, por abajo. La verdadera promoción es tu trabajo. Exacto. Y en esto es lo que se tienen que centrar las personas que quieren escribir, olvidarse de fuegos artificiales, olvidarse de postureos e imposturas, olvidarse de a ver qué guapo me pongo para los periodistas, porque eso no es éxito, eso es promoción. Exacto. Entonces lo que tienes que hacer es escribir, ese es tu trabajo. Y ahora que hablas de escribir, yo me imagino leyendo tu obra, pues con toda la cantidad de información que manejas, las tramas, los personajes, que tú a la hora de escribir tienes que ser como que muy metódica, muy planificadora, que no te sientas a escribir hasta que no lo tienes todo organizado y estructurado. ¿Es así? Sí, soy, lo que acabas de definir es ser escritora de mapa, aunque reconozco que soy un 80% escritora de mapa, pero un 20% o un 30% a veces escritora de brújula, que se llama, ¿no? Yo tengo que tener una escaleta muy definida, que es lo que más me cuesta hacer. Yo antes de documentar cualquiera de mis novelas, no importa que sea más histórica, no importa que tenga más documentación gruesa. ¿Por qué? Porque como cada temática es tan distinta, me tengo que documentar de cero absolutamente en todo. Entonces, es la parte divertida cuando te tienes que ir a documentar, hablar un día con un arqueólogo, otro día con un investigador paranormal, otro día con un científico, otro día pues con un panadero para ver cómo trabaja, estar 3 horas en su panadería a ver las anécdotas, cómo funcionan, qué jerga tienen. Pero la escaleta es muy difícil de hacer porque tienes que crear el universo de la nada. Y sobre todo en un caso como el mío, que escribo novelas de misterio con giros, con sorpresas. Todo tiene que cuadrar, todo tiene que tener sentido. Yo no me puedo poner a escribir como si fuera a lo mejor una historia de amor, bueno, a ver qué sale. Sin embargo, cuando estás escribiendo te das cuenta a lo mejor de que un personaje te da más vida, que este humor le viene bien porque el otro es muy tenso, porque entonces te das cuenta como la escaleta la tienes que tirar por el aire, rehacerla y seguir, ¿no? Y ver cómo los propios personajes te van manejando. Aparte de El Puerto Escondido, las 5 novelas que vinieron después de la misma serie, publicaste una novela que es, aparte de esta serie, que es El Bosque de los Cuatro Vientos, que es una novela histórica, y luego el año pasado, sí, en 2024, entraste en el tema del libro infantil con un libro muy bonito que ya ha tenido continuación, que es El Tren Fantasma, que nace de una idea súper chula. Explica por qué nace El Tren Fantasma. Bueno, a ver, realmente fue un poco un cúmulo de casualidades. Yo pues tengo un niño el niño que ahora mide 1,80 m y tiene 14 años. Pero siempre serán nuestros niños cuando son... Sí. y resulta que, pues mira, yo cada noche, no todas las noches, porque también le compré muchísimos cuentos, tiene de hecho su propia biblioteca, pero bueno, le leía cuentos, pero casi todas las noches me inventaba un cuento en el que él era el protagonista, y si no, el amiguito o el primo que hubiese venido a dormir a casa. Casualmente el protagonista del cuento de esa noche se llamaba como todos los que estaban en el cuarto, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue muy bonito, fueron, no sé, cuántas noches, más de 1000 noches, ¿no?, inventándome cuentos. Y pues bueno, cuando ya vi que ese periodo se iba a terminar, porque él pedía su espacio, porque él quería ya leer, y le tocaba, ¿no?, leer por su cuenta, aunque también recomiendo a los oyentes que, si pueden, alguna vez hagan como se hacía en el medievo, lectura compartida, es decir, leer en alto con sus hijos, cada uno que lea un trozo, y la experiencia es muy distinta a leer en solitario, y es muy chula. Bueno, pues el caso es que cuando vi que se acababa esa etapa, escribí, pues para mí, el cuento con el que más se había reído mi hijo nunca, de todas las barbaridades que me inventaba, para que quedase de recuerdo. Y bueno, pues se quedó ahí en el ordenador durante unos 5 años, hasta que un día, hablando con unos compañeros escritores, dijeron, ¿cómo me gustaría escribir un cuento infantil y tal? Y yo dije, yo tengo uno, pero debe ser muy malo.
Y comentando la tontería con Leticia Costas, que es Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, y con Miguel López, hematocrítico, que lamentablemente falleció, va a hacer ahora 2 años, pues me pidieron leerlo, ¿no? Y claro, Miguel, pues aparte que es autor de infantil súper conocido, Leticia, me daba mucha vergüenza, no les daba mandado el cuento porque yo vaya palo que lo lean ellos y tal, tengo mucho respeto yo a los autores de infantil. Resumiendo, que al final se lo pasé, media hora ya me llamaron, que les había encantado, que tal y que cual, y Miguel me pidió permiso para pasárselo al director de Anaya. Y acto seguido, creo que fue al día siguiente, ya me llama el director, que lo querían publicar, porque les había encantado, que pensaban que yo era mucho más seria, o sea, no sé qué imagen, no sé por qué, tenemos los autores de misterio y crimen, y que le había gustado sobre todo porque no tenía moralina. Y claro, me quedé al principio un poco ofendida, y yo, ¿cómo que no tiene moralina? Y me dice, ya, es que los cuentos últimamente son todos con directrices morales, sobre raza, sobre sexo, sobre religión, y este es como los de antes, es solo para que los niños se rían y tengan imaginación y tal. Y dije yo, bueno, pues si es por eso, sí. Y nada, pero ya te digo, fue una publicación un poco anecdótica. Después publiqué otra aventura en el tiempo de ese tren fantasma, pues bueno, porque me pidió la editorial y tal, pero bueno, no es mi camino natural y no creo que siga por ahí. Bueno, pues vamos a hablar del Albatros Negro, que para eso también te hemos invitado, que está publicada por Plaza y Janés. Tu obra normalmente la has publicado con Destino, con Planeta, y ahora te has ido a Penguin, que es un poquito como irse del Barça al Madrid o del Celta al Depor. ¿No te ofrecieron cosas los de Planeta para retenerte? Bueno, eso siempre, ¿no? Lo que pasa que yo también necesitaba un punto de inflexión. Date cuenta que yo empecé de la nada, desde cero, en Destino, y llevaba ya publicados con ellos 7 libros. Siempre, salvo Puerto Escondido, que quien lo editó fue Silvia Sesé, que ahora es la directora de Anagrama, y luego se fue a Anagrama. Todo el resto de libros han tenido el mismo proceso, con el mismo equipo, mismo proceso de jefe de prensa, de edición, todo. Entonces, yo necesitaba, como los adolescentes, ¿no?, salir y ver mundo. Y sin perjuicio de que Destino y Planeta sean una casa estupenda y todo fantástico con ellos, pero también me parecía lícito probar otro camino y ver otro tipo de edición, otro tipo de forma de trabajar, cuando yo ya había dado todo y más en la editorial, y lo sigo haciendo. Hay un concepto que me sorprende mucho, que parece que es como un contrato laboral encubierto, y somos autónomos los escritores, ¿no? Salvo que te paguen una exclusividad, puedes trabajar no con una, sino con varias editoriales a la vez, y no pasa nada. Lo que pasa que, evidentemente, las editoriales quieren que estés solo con ellos, ¿no?, en todos los aspectos y en todos los campos posibles. Pero mira, hay más ejemplos, como Rosa Montero, que todos los años publica con Planeta, con Penguin, no pasa nada. Y creo que es una idea que tenemos que ir también cultivando, sin que haya un concepto de traición, o sin que haya un concepto de, o estás, lo que tú comentabas, ¿no?, en el Barça o en el Madrid, que fue uno de los primeros comentarios y las preguntas que todos los periodistas me hicieron en la presentación del Albatros Negro, claro. Y entiendo que satisfecha, pues porque creo que 4ª edición seguro, no sé si tenéis alguna más, además se ha publicado aparte en castellano, en catalán, en gallego, no sé si en algún otro idioma también. Pues mira, te voy a decir una exclusiva, que han sido adquiridos los derechos por Italia, también ya. Y en efecto, sí, 4ª edición, que para mí es sorprendente porque la primera ya eran 70.000 ejemplares. Entonces, puedo decir que estoy muy contenta porque era un trabajo muy arriesgado. Al ser grueso, ya a nivel internacional es más difícil de vender por los traductores. Y bueno, sobre todo eso, porque me reinvento, pues eso, una novela de aventuras, de historia, de misterio. Claro, habrá quien diga, ¿pero esto qué es, no? Claro, yo te quería preguntar precisamente eso, ¿no? Al ser tanta mezcla de estilos, que mi abuelo definía pues como una ensalada de estilos, eso sí, muy bien alineada, cuando vas a una librería, ¿dónde las ponen? ¿En qué sección encuentras tu novela? Ahí está. A mí no sé por qué, a mí siempre me ponen en negra. Y yo, mira, que ya cuando recibí Puerto Escondido y ponía en la faja
la nueva reina del noir o no sé qué, o algo así, de la novela negra, y yo me quedé como hasta molesta, digo, ¿pero qué dicen estos de novela negra? Claro, porque me parece una ofensa para los escritores de novela negra purista, porque claro, yo lo que hago es más bien un híbrido entre narrativa, misterio, historia, ciencia, en fin, y en este caso, pues novela de aventuras, pero es que ya no sé siquiera si existe en las estanterías de las librerías a día de hoy un apartado para las novelas de aventuras y que guarden un espacio para la emoción, para el amor, para el desamor, para todo, para el misterio, para el crimen, ¿no? Entonces dije, bueno, pues no sé, ponedme donde queráis. Y al final algunos me ponen en histórica y otros en misterio. El Albatros Negro transcurre pues entre el Vigo de ahora y el Vigo del siglo XVIII, a principios de 1700, con dos tramas muy diferenciadas que una explica a la otra. Ahí has tenido que tener, sobre todo la trama histórica, un curro de documentación increíble. Sí, fíjate que realmente creo que, no sé, el 70% de información histórica la deseché, porque, claro, si no lastraría muchísimo el ritmo, pero lo que más me costó de la parte histórica no fue la información de datos en sí históricos, ¿no? Ya te digo que cogí solo lo fundamental y aún así pues han quedado 600 páginas, sino la forma de hablar de los personajes. Necesitaba saber si hablaban en castellano o en gallego en esta zona, necesitaba saber cómo se hablaba de verdad y fue muy difícil porque hay un truco, que es usar obras de teatro de la época, pero no había obras de teatro ambientadas ni escritas por gallegos de la época. Estamos hablando de una época que es conocida en Galicia como os séculos escuros, los siglos oscuros, porque no hay creación literaria. Allá quedó el siglo de oro y después hay ese vacío, ¿no? Entonces tuve que tirar muchísimo de documentación epistolar, del padre Feijóo, a pesar de que fuese, pues eso, sus creaciones como unos 20 años más tarde, bueno, de otros muchos autores, Calderón de la Barca, etcétera, pero sí, mucha documentación y mucho archivo local para yo, si yo digo que un personaje insulta de tal forma es porque insultaban de tal forma, ¿no? Que es una tontería, que me lo podía haber inventado, pero lo quise hacer bien. Estamos hablando, pero tampoco se explica un poquito de qué va nada. El Albatros Negro empieza en la trama actual, cuando aparece una mujer muerta, Lucía Pascal, que es una investigadora naval, muerta en extrañas circunstancias. Entonces, a partir de aquí, un subinspector de la policía, Pietro Rivas, y una inspectora de patrimonio, que yo no sabía que había policía de patrimonio, Nagore Feire, pues inician una investigación que luego ya se va complicando, pues con más muertes, con galeones fantasmas, con buscadores de tesoros. El tema de los tesoros, o sea, entiendo, tú te has basado en temas entre comillas reales. He pillado un poquillo así como de, me ha parecido algo de crítica sobre no te diría como, no la custodia, pero es un poquito la conservación de todo. Conservación patrimonial. Has dado en el clavo. Y mira, y otra cosa que has dicho de la policía de patrimonio histórico, esto me lo comentan, pero mucho no, muchísimo. Pero es verdad que existe esta sección policial, es verdad, y yo claro que es verdad, y todo lo que digo sobre ellos es cierto. No sabía que era tan desconocido, pero bueno, es interesante. Y en realidad todos mis libros, todos, más allá de la capa inicial, ¿no? La divertida, entre comillas, sí, que es el crimen y averiguar quién lo hizo y cómo lo hizo, ¿no? Porque casi siempre es una cosa como muy ingeniosa. Y bueno, y aparte del misterio, desentrañarlo y tal, hay otra capa que es una crítica siempre y casi siempre a las instituciones, del abandono de la cultura, del abandono de la ciencia, en este caso del patrimonio, pero uno muy concreto, ¿no? El subacuático. Y sin que yo diga como autora, ¿no? O como voz narradora omnisciente, yo no me posiciono, pero sí me gusta ofrecer los datos al lector para que el propio lector tome sus consideraciones y se posicione. O sea, habrá, por ejemplo, lectores que digan, pues a mí me parece bien que si se encuentra algo que se quede en el fondo del mar, u otros que digan, qué ridiculez, ¿no? Que lo saquen porque se va a pudrir ahí. Yo no juzgo la posición de cada lector, lo expongo para que haya debate
y que también haya un poco de pensamiento crítico, ¿no? Por parte de todos. ¿Y crees, igual que se está buscando algo en tu libro, crees que hay más cosas escondidas por las costas de Galicia? Uf, bueno, si yo te contase todos los pecios que localicé en toda la costa de Galicia, bueno, y en Cádiz y por ahí, Cartagena, bueno, eso era, digo, yo ya digo, llegó un momento que digo, ya no sé con cuál tesoro quedarme, ya no sé cuál ir a buscar. Y bueno, fue casualidad, no, porque al final las casualidades vienen después de mucho trabajo. Claro. Pero yo, por ejemplo, Vigo, no pensaba ambientar la novela en mi ciudad, porque yo conocía perfectamente la batalla de Rande, pero eso sabía que estaba todo esquilmado. El tesoro que, en este caso, la historiadora naval, ¿no?, está buscando, para mí como viguesa y para toda la gente que yo consulté de mi entorno, era desconocido. No sabíamos que había algo vinculado a Rande, perdido, no prospectado ni investigado a nivel oficial. Entonces, bueno, pues me pareció muy interesante. Esa era un poquito una de las preguntas que te quería hacer al tema. Claro, que toda tu serie de Puerto Escondido sucede en Cantabria y hasta ahora, pues Vigo, tu ciudad, no la habías tocado. Entiendo, más o menos, ahora entiendo cómo llegas a decidirte por Vigo y no por cualquier otra ciudad, ¿no? Bueno, a ver, yo, mi tierra, ¿no?, Galicia, sí que le había hecho un canto de amor a mi tierra con El bosque de los cuatro vientos. De hecho, le dedico el libro a Galicia. Y también, para hacerle un guiño a Vigo, hacía que hubiese una escena en Vigo, ¿no?, en ese libro. Pero sí que es verdad que yo, a pesar de que era algo muy reclamado por parte de mis lectores de esta zona y tal, yo estoy al servicio de la trama. No estoy al servicio ni siquiera de mí misma. Entonces, si la trama pide una ambientación burguesa, no me puedo ir a un pueblo de pescadores por mucho que me caiga bien la gente de allí y se coma riquísimo. Tengo que ir a un sitio de palacios y de tal. Lo mismo al revés, ¿no? Entonces, si aquí no había tesoro, no podía hacer aquí la trama. Es más, tenía localizado un punto en el Índico en el que estaba ya viendo aviones y sin otro en República Dominicana, porque yo necesitaba un tesoro real para investigarlo de verdad y que los lectores se lo pasaran bien, ¿no?, y se emocionasen al leer. Y fíjate que en la otra trama, en la histórica, la que sucede en 1700, también en Vigo, pues en el contexto de la Guerra de Sucesión, está pues una mujer increíble, que es Miranda de Quiroga, y que se hace acompañar de, bueno, pues un personaje curioso, que es un monje corsario y un hidalgo. Y estos tres personajes, aunque realmente ellos no existieron, sí están basados en personas reales con estas características. Sí, bueno, y a lo mejor, a pesar de que a todo el mundo le encanta el monje corsario y quieren un spin-off, claro, quizás la más cañera era ella, porque encima es contemporánea a la trama. El hidalgo y el monje corsario son realmente como un siglo atrás en la vida real, pero ella es exactamente contemporánea y la hice a Miranda mucho más suavecita que la real, porque pues yo ya sabía, digo, bueno, no se la van a creer, van a decir que es un personaje anacrónico, que ahora voy de super mega feminista poniendo un personaje no sé qué, y claro, la de verdad, cuando está ambientada la trama, pues ya tenía 2 niñas, estaba divorciada y estaba investigando en Surinam los bichos. O sea, se había cogido un barco y ala, me voy a hacer dibujos de insectos, los voy a investigar y tal y cual y tumba. Cuidado con la niña. Entonces, sí que me sorprendió mucho. Bueno, luego ya el tema del monje corsario, su historia real, es alucinante, inspiro de forma descarada bueno, al personaje, ¿no? En este hombre que llegó a ser pues un capitán de flota al que incluso el Papa le perdonaba todas sus bellaquerías, sus robos y sus piraterías, porque tenía un carisma increíble, le caía genial a todo el mundo. Bueno, era un hombre alucinante, claro, lo que pasa es que murió joven, pero con una vida muy intensa. Y el hidalgo, pues era el prototipo de caballero perfecto, el creador de la famosa flota de los 12 apóstoles, que fue la primera que custodiaba flota de Indias. Bueno, era gente increíble, que a mí me sorprende que cada uno no tenga su propia novela. Y me has dicho que te han pedido spin-off del monje corsario. Yo sé que en su momento dijiste que no, pero han llovido mucho desde entonces, imagino que en Galicia más. Has vendido muchos libros desde entonces.
¿No te planteas hacer una continuación de esta historia, de estos personajes, del policía y de la... Pues mira, aquí retomo lo que te dije antes. Siempre estoy al servicio de la trama. Y la trama es la historia que no sé por qué, ni no tiene ningún motivo racional ni comercial, es la historia que burbujea en mi cabeza. Entonces, para que yo me emocione y el lector se emocione al leer, tiene que ser una historia que haga que yo esté, tecleando el ordenador como loca, que esté con rabia, con alegría, escribiendo. Si es algo que me aburre y no me apetece, eso no va a suceder. O sea, lo voy a hacer, lo voy a ejecutar, pero no va a ser igual. Entonces, por respeto al lector, siempre tengo que seguir ese instinto. Que conste que esta jugada me puede salir fatal. ¿Por qué? Porque lo he hecho desde siempre. Escribí Puerto Escondido, el siguiente era un tono que no tenía nada que ver, mucho más científico, el tercero una novela gótica, el cuarto un misterio de habitación cerrada, el quinto un domestic noir, luego voy con un thriller de acción, El bosque de los cuatro vientos histórica. Y claro, mismo en la editorial, ¿no? Me habían dicho cuando salió El bosque, me dijeron, oye, que esta es histórica, oye, que la serie va como un tiro, ¿estás segura? Dije yo, mira, yo segura no estoy, pero yo sé que lo que tengo que escribir es esto, porque es el pálpito que noto. Y salió bien. Es más, a los escritores, a los lectores, les gusta este giro de guión porque no saben qué va a pasar. O sea, no es predecible la siguiente historia y bueno, pues por lo visto gusta. Ahora, no voy a escribir nada más vinculado al tema del albatros. De entrada, no fue concebido para ello y no creo que lo haga. ¿Podría ser? Sí, todo es posible, ¿no? Pero de entrada no está en mi mente. ¿Y con qué estás emocionada ahora? Ahora que ya el albatros ya está volando solo. Bueno, no te lo puedo contar, pero no tiene... Sí te voy a decir que no tiene nada que ver con el albatros, no es una historia pues de corte histórico, marítimo y de búsqueda de tesoros. Eso ya está hecho. Ese híbrido de aventuras y tal está hecho. Entonces, la cuestión es, ¿qué estoy haciendo ahora? Pues no te lo puedo contar, pero sí creo que va a sorprender bastante y hasta estoy sorprendida yo. Pero bueno, espero que también les guste a los lectores y que aprueben, ¿no?, este nuevo giro de guión. Veniendo de ti seguro que sí. Yo sé que para preparar El albatros negro y otros libros tienes que hablar con mucha gente, habrás tenido que preguntar mucho. Nosotros también, pues para acabar nuestras entrevistas tenemos nuestro interrogatorio particular, que es lo que llamamos el pim pam test, que son una batería de preguntitas rápidas, de respuestas que no hace falta justificar, pero si quieres hacerlo puedes, ¿de acuerdo? Empezamos. Un libro de tu infancia. Edad prohibida, de Torcuato Luca de Tena. Un libro que te haya marcado. El Código Da Vinci, de Dan Brown. ¿Tienes un autor favorito? No. ¿Qué género te gusta más leer? Narrativa. ¿Cuántos libros tienes ahora mismo en la mesita de noche? 1. ¿Oh? Si un libro no te gusta, ¿lo acabas o lo dejas? Lo dejo. Si has visto la peli, ¿lees el libro? Sí. Y al revés, si has leído el libro, ¿te miras la peli? Sí. Para hablar de tu libro, ¿club de lectura o una presentación? Club de lectura. ¿Has fingido alguna vez haberte leído un libro pues para hacértela interesante o para quedar bien? No. Si un periodista te hace una mala crítica y luego te lo encuentras, que no sé si ha pasado, lo saludas, te haces la longi, pones el pie a ver si tropieza. Me gustaría poner el pie, pero lo saludo correctamente. Si solo pudieras salvar un libro de tu biblioteca, ¿cuál sería? Pues creo que es el de Edad Prohibida, porque es el primero que me generó Page Runner y era de un tío mío que yo no conocí nunca. Qué bonito. ¿Tienes más rollo con algún compañero de profesión? Me refiero a escritores, no abogados, ¿eh? No hace falta decir nombres. Ya, hombre, vaya lío. Estoy pensando... No, alguno me cae peor, pero no tengo más rollo. Eso pasa en la vida normal también. Sí. Si pudieras escoger a un escritor de cualquier época para hacer un libro a 4 manos, ¿con quién te gustaría hacerlo? Jolín. Pues hay tantos... Bueno, es que a 4 manos es difícil, ¿eh? Mucho.
odio los libros a 4 manos. Siempre se nota, ¿sabes? Este metió mano aquí, el otro allá. Pero mira, te voy a decir Espido Freire, porque todas las barbaridades que yo pueda hacer, a nivel composición, vamos, me pone fina. Sí, y aparte es una escritora maravillosa. Mira, ahora que mencionas a Espido, ¿no? Me viene una pregunta. La nombras en los agradecimientos y la inspectora de patrimonio se llama Nagore Freire. ¿Es en su honor? ¿Es casualidad, no? No, mira, fue un guiño porque el día que estaba creando el personaje, estaba haciendo una escaleta de personajes, ¿no? Yo sabía que, necesito pues una inspectora, un tal, un cual. Y claro, la inspectora era un poco rarita, pero muy lista, le gustaba la historia, le gustaba tal, era joven. Y esa misma mañana había whatsappeado con 2 escritoras. Una era Nagore Suárez, que es una chica jovencita, prometedora también, ¿no? Escribe novelas de intriga y tal. Y Espido Freire, que es toda una institución. Entonces dije yo, bueno, pues ya está, Nagore Freire, ¡zas! Y así ventilé el nombre de la inspectora. Bueno, hecho este inciso, seguimos. ¿Es esta la peor entrevista que te han hecho nunca? ¿La qué? ¿La peor entrevista que te han hecho nunca? No, de hecho estaba pensando que es una de las mejores que me han hecho. Wow. Muchas gracias por la parte que me toca. Y ahora, la última pregunta. ¿Has mentido alguna vez en una entrevista para quedar bien? Sí. ¿Hoy? Hoy no hace falta hoy decirlo, no hace falta decirlo. No, hoy no. Pues no sé si como un albatros negro o como un ave de cualquier otro color, pero el tiempo la verdad es que se nos ha ido volando. Tiempo de Libros no pretende ser ningún puerto escondido, sino un lugar a donde ir. Y aquí no fuimos invencibles, pero durante un ratito sí hemos sido muy felices compartiendo este Tiempo de Libros con María Oruña. Y que no me queda otra cosa que agradecerte este ratito que nos ha regalado, María. Nada, gracias a ti. Un abrazo para Un todos. abrazo muy grande. En temps de llibres, tiempo de libros, licencia para curiosear. Ya tienes que saber lo que esta sintonía significa, ¿no? Que en temps de llibres llega la licencia para curiosear. ¿Y quién la trae? Pues la licencia para curiosear viene de la mano, como siempre, de Alfred López. Alfred, bienvenido de nuevo al Temps de Llibres. Muy buenas, pues es un placer estar otra vez aquí para explicaros alguna de esas curiosidades que he estado escarbando a lo largo de todos estos días para traerlas aquí al programa Temps de Llibres. Pues no te entretengo más, dinos qué tienes que contarnos. ¿Va? ¿Quieres que te explique cuál es el cuento más corto reconocido? Por supuesto. Pues es el Dinosaurio, de Augusto Monterroso, con solo 7 palabras. ¿Quieres que te lo explique? Sí. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Este es el cuento más corto de... No se puede decir más en menos. Sí, encierra un universo narrativo completo. Su brevedad lo convierte en un clásico de la microficción y en objeto constante de análisis literario. Es que parece que dices que es una bobada, pero los microrelatos son increíblemente difíciles. Sí. Y en las universidades se estudia este microcuento, el cuento más corto. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. El diccionario lo pusieron después. Sí. Pues mira, el libro más robado de las bibliotecas públicas, ¿sabes cuál es? Hoy no, pero me pica muchísimo la curiosidad. La Biblia. Ostras. ¿A que nunca lo habrías dicho? No, la verdad es que no. Sí, y aunque pueda parecer paradójico, este texto sagrado encabeza las listas de ejemplares sustraídos en todo el mundo y le siguen libros como de ocultismo, de astrología y, curiosamente, manuales de cocina y autoayuda. Sí, pero de la Biblia es un poco oxímoron, ¿no? Es decir, estás robando algo que te prohíbe robar, ¿no? Sí, pero ya no solo también es el libro más robado en bibliotecas, sino también es el libro más robado, sobre todo en Estados Unidos, en los moteles. En todos los moteles de Estados Unidos tienen en el cajón una Biblia, ¿eh? Y es el libro más robado. Bueno, está ahí a la altura con las toallas y el albornoz. Sí. Yo prefiero llevarme un albornoz que una Biblia, pero bueno. Y también os voy a explicar que la primera novela impresa en el mundo fue La historia de Genji, que fue escrita por Murasaki Shikibu
a ver si me ha salido bien, Shikibu, en Japón en el siglo XI, y fue considerada por muchos como la primera novela moderna y ofrece un retrato detallado de la corte imperial japonesa y su completa vida social. ¿Lo sabías este dato? Pues no. Y dices, si me ha salido bien, si hay algún japonés que nos escuche y lo has pronunciado mal, que nos lo corrija, por favor. Que me disculpe sobre todo. Sí, sobre todo. Bueno, alguna cosilla más creo que tienes Pues todavía, sí, ¿no? Sí. ¿Tú sabes de dónde surge llamar novela a cierto género literario? No. Ajá. Pero seguro que tú sí. Sí, mira, cuando pensáis en una novela, seguramente os viene a la cabeza un buen libro de ficción, ¿no? Con personajes que nos atrapan y tramas que nos llevan de un lado a otro. Pero fijaos, la palabra novela tiene un recorrido curioso antes de quedarse con ese significado que hoy todos damos por sentado, ¿no? Tú dices novela y todos sabemos a qué se está refiriendo. Su origen está en la Italia medieval. Allí se usaba la palabra novella, o sea, novela pero con ella, para referirse a un relato breve inventado, algo novedoso y diferente a lo que se contaba hasta entonces. De hecho, venía del latín novellus, que significaba novedoso, y de novus, que quiere decir nuevo. Ahí está. Es decir, desde el principio la novela ya tenía en su ADN la idea de lo innovador. Y es que en la Edad Media esos relatos empezaron a ponerse de moda. Pequeñas historias, a veces escritas, a veces contadas en voz alta, que recordaban a las fábulas o a los cuentos. No eran largas sagas, sino relatos breves que tenían la chispa de lo sorprendente. Y así empezamos a llamarlos novelas. Eran cosas novedosas. Y curiosamente, el escritor de estas obras no era un novelista como lo conocemos ahora mismo, sino era un novelador. Uy, qué bonito. El novelador. Habría que recuperar este palabra, ¿eh? Me gusta novelador. Mucho. Soy novelador. Novelador de qué? Novelador de novela negra. Novelador. Es muy bonito. Y es que el término novelista llegaría más tarde, cuando el género fue ganando entidad y se consolidó. La palabra entró por primera vez en un diccionario en 1494 en el vocabulario español latino de Antonio de Nebrija, que ya estuvimos hablando hace unas semanas aquí. Si recordáis, ya nos lo mencionó Alfred hace unos programas, ¿cierto? Ajá, el primer libro dedicado a la gramática lo escribió él, pues ese luego vocabulario español latino de Antonio de Nebrija de 1494, y ya en 1734 se coló en el diccionario de autoridades de la Real Academia de Española, dando así su espaldadazo oficial el término novela. Y así que la próxima vez que tengáis una novela en las manos, recordad que estáis leyendo algo que desde su origen significaba precisamente eso, lo nuevo, lo que rompe la rutina y os invita a descubrir nuevos mundos, porque al fin y al cabo, ¿qué otra cosa buscamos que en una buena novela? Y en un buen libro, es que al final leer es eso un poquito, descubrir nuevos mundos y romper con la rutina. Ahí está. Y recuerda que todo esto te lo contó Alfred López, el hombre que tiene licencia para curiosear. Alfred, hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Pues ahora que ya has escuchado el programa completo, no tienes excusa para no disfrutar este fin de semana de una buena lectura, ya sea de María Oruña o de cualquier otro autor o autora, o si no lo tienes claro, pues déjate aconsejar por tu librero de confianza. Normalmente, ahora te diría que todo el equipo de Tiempo de Libros te deseamos un buen fin de semana, que te esperamos en el siguiente programa, pero hoy déjame hacer un inciso, déjame hacer una pequeña puntualización que no me va a llevar más de un minuto, porque es que me hace muchísima ilusión anunciarte una cosa. A partir del 1 y hasta el 12 de diciembre, sumándonos a la campaña que organiza la Marató de Trescat, que este año está dedicada al cáncer, lanzaremos La màgia comença amb el teu llibre. La magia empieza con tu libro. Una campaña solidaria de recogida de libros infantiles y juveniles nuevos
que donaremos a los hospitales con niños en tratamiento oncológico. Estate muy atento a nuestro Instagram, @temps_d_libros y a nuestra web temsdellibres.cat, porque allí iremos avanzando toda la información. Y ahora sí, dicho esto, recibe un saludo y un abrazo de todo el equipo del programa, de Jordi Puy y Sergi Requena desde los controles, de Julio Pérez y Alfred López, nuestros colaboradores, y de quien te habla, de Antonio Loza. Y recuerda, sé feliz, lee, y nos reencontramos en el próximo programa. ¡Hasta luego!